Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nada, bienvenidos a este Data Live, que vamos a hablar de desafíos en seguridad cibernética. Soy Jesús Méndez del equipo de Atajar Formation. Vamos a empezar en unos 3 minutos. Vamos a esperar que algunas personas más se unan y empezamos esto. No se olviden que este Data Live está siendo transmitido a través de redes sociales de Facebook y de YouTube también. Y pueden seguirnos. Gracias.
Buenas noches, creo que ya es momento en el que podemos empezar. Eh, pues nada, chicos, más que nada agradecerles por participar de este webinar y sobre todo a Max, que hoy en día nos va a compartir todos los desafíos que podemos encontrar en la parte de seguridad cibernética. Max Vizcarra es PhD de la Universidad de Brasilia, además tiene el cargo de líder técnico hoy en día en Samsung, en Brasil, y también pronto va a transmitir muchos de sus conocimientos en un curso que vamos a armar dentro de DataHack con él sobre todos los conocimientos que deberíamos tener nosotros en el tema de seguridad de datos también, las maneras de encriptar y todo lo demás, que hoy en día, desde mi punto, hoy en día es bastante importante conocerlos. ¿Sí? Sin más que nada, igual ahí te cedo la palabra, Max, para que puedas presentarte un poco mejor y todos podamos conocerte un poco más. Y adelante. Jesús, gracias. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Max. Más o menos compartiendo con ustedes un poco de mi trayectoria. Eh, Estudié Ingeniería de Comunicaciones en la Universidad de Brasilia, maestría en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Brasilia también, y doctorado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos y de Automatización, sería en español, en la Universidad de Brasilia también. Eh, en mi carrera académica he publicado tengo 16 publicaciones entre congresos internacionales y revistas, la mayoría en la IEEE, una en Elsevier y otra en Springer. También tengo 4 patentes internacionales, 2 en software, 2 en hardware. Y bueno, esa es mi trayectoria académica. También tengo una trayectoria profesional en... ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Jesús? Sí, se te Ah, escucha, te escucha. perfecto. Sí. Ok. Eh, yo trabajé en UNESCO como consultor de producto 2 años. Después fui gerente de producto de Ogasec. Ogasec fue conocida como Aker aquí en Brasil y es la mayor empresa fabricante de firewall, de software. Y en esa oportunidad estuve 7 años trabajando como gerente de producción. Al mismo tiempo, hasta ahora soy instructor de la Escuela Superior de Redes de Brasil, donde dicto cursos de diplomado
en la parte de Cybersecurity Formation, formación de ciberseguridad, Cybersecurity, y certificaciones como, como Security Plus y Pentest. También tengo 7 años, inclusive voy a cumplir el próximo mes, 7 años como profesor de la Universidad IESP, aquí de Brasilia, en las carreras de Ingeniería de Computación y Análisis y Desarrollo de Sistemas. Actualmente también estoy trabajando en Samsung, soy líder técnico y trabajo en la parte de procesamiento de señales eh, con énfasis en seguridad de la información. Bueno, hoy mm, les voy a compartir un asunto, los desafíos del home office. Jesús, puedo ser el presentador, ¿no? Sí, dale, dale. Sí puedes acceder a presentar ahora. Ok, correcto. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, ahora lo estamos viendo. Todo bien. Perfecto. Bien, ya que me presenté, hoy día vine a traerles, les traigo un asunto muy interesante y que por causa de la pandemia que estamos pasando todo el mundo, ¿no? Se ha vuelto muy común. Eh, Muchas personas están en home office hoy en día y eso trae muchos desafíos en la parte de seguridad cibernética. Bueno, comenzando, ¿no? ¿Qué es home office? Eh, Home office es un término, bueno, está en inglés, ¿no? Y también es conocido como SOHO. Inclusive las personas que trabajan con equipos de seguridad de información conocen también los equipos SOHO, ¿no? Es, Small Office and Home Office, que básicamente son los equipos, por ejemplo, routers, modems, que existen en las casas de las personas o pequeños switches, ¿ok? Pero en sí, Home Office es un régimen de trabajo hecho remotamente en ambientes que comparten infraestructura y espacio doméstico, o sea, una mezcla, ¿no? Del hogar y de la oficina. Tanto así que ya vemos memes hoy en día donde se ponen caricaturas, ¿no? De personas que no saben si está viviendo en el trabajo o trabajando en su hogar, ¿no? Y bueno, hay muchas ventajas tanto para el empleado como para el empleador, ¿no? Una de las ventajas muy importantes, primero es la economía que el empleado tiene, ¿no? Por ejemplo, economiza dinero en transporte y también economiza tiempo, ¿no? Que al mismo tiempo es dinero, entonces doble economía. No solamente el tiempo y el dinero, sino también el confort, ¿no? El hecho de no tener que manejar, por ejemplo, 1 hora hasta el trabajo o estar como en esta imagen, ¿no? En un ómnibus con un montón de gente, ¿no? Aunque no parezca verdad, también se economiza en la ropa, en la vestimenta. Entonces, uno puede estar en casa trabajando con un polo viejo, por ejemplo, ¿no? O con un short tal vez que no sea de marca o nada formal, ¿no? Entonces uno acaba economizando, sí, porque en largo tiempo la vestimenta se gasta, ¿no? También hay una economía en alimentación. Muchas personas trabajan en lugares, por ejemplo, en Sao Paulo, ¿no? En la Avenida Paulista, los restaurantes son carísimos, ¿no? Y o llevas tu comida o usas un restaurante, ¿no? Que te va a salir más caro. O aquí en este caso, por ejemplo, la persona puede hacer lo que desee en su casa con el confort, ¿no? Que esa persona tiene. Bueno, entonces son muchas ventajas, tanto para el empleado y para el empleador. El empleador también economiza en la energía. Por ejemplo, es mucho más barato el alquiler de un local
donde no vas a utilizar, por ejemplo, todas las computadoras prendidas al mismo tiempo, ¿no? Y los switches, y en eso también tú tienes que poner costo de aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Y por ahí va. Alquiler también. En vez de, por ejemplo, tener que alquilar un espacio para 50, 100 personas, simplemente alquilas un espacio para tus componentes de tecnología de la información, como routers, como servidores, y por ahí va. Agua también es una economía y en general vemos bastantes ventajas, ¿no? Desde el punto de vista del empleador y del empleado. Tiempo se economiza también, también situaciones, ¿no? Tiempo, por ejemplo, la preparación para salir, principalmente las damas, ¿no? Que muchas veces por la misma naturaleza del trabajo tienen que salir o prefieren no salir maquilladas y bueno, no tienes que invertir tanto tiempo para salir y para arreglarte, ¿no? Tampoco hay la justificativa de olvidos, ¿no? No sé, al final, por ejemplo, si tuviste una reunión, llevaste algún material para tu casa y al día siguiente te olvidas, ¿no? O vuelves a tu casa o si no, eh, lo dejas para otro día, ¿no? Entonces no tienes olvidos y eso es algo muy interesante e importante. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras ventajas tenemos también? Autonomía y privacidad. Entonces, en el trabajo, bien o mal, las personas te miran, te ven como tu forma de andar, tu forma de, de, de mirar, de sentarte, de vestirte. Entonces, tú tienes una privacidad muy grande, ¿no? A lo mucho, tal vez cuando entras en una conferencia con, con en una reunión, ¿no? Que necesitas poner tu cámara, pero bueno, es algo que no es tan invasivo o no estás sujeto a tener una observación tan grande como un trabajo presencial, ¿no? Y bueno, tienes una autonomía, ¿no? Porque a diferencia de la parte presencial, no vas a tener varias personas que están al costado que te pueden llamar a un lugar o pedir algo con una urgencia, entonces tienes más autonomía e independencia en tu trabajo. Al mismo tiempo, tienes cercanía con la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado, quien tiene hijo, por ejemplo, que su hijo se enfermó, le pasó algo y tiene que salir del trabajo hasta la casa o hasta el colegio, ¿no? Para ayudarlo. En este caso, tú ya estás con tu familia al costado para cualquier situación. Bueno, también tiene al mismo tiempo desventajas, y tanto para el empleado como para el empleador. Primero, para el empleado, él necesita una estructura de trabajo. ¿Y qué significa eso? El empleado necesita tener una computadora, por lo menos, y en muchos casos más cosas, como por ejemplo herramientas de trabajo, impresora, teléfono, ¿no? Un router de internet, tu propio internet, tu banda de internet. Por ejemplo, aquí yo les pongo un caso que inclusive a mí me pasó. Esta figura aquí de consumo de franquicia está en portugués. Es mi franquicia de internet residencial, ADSL. Yo tengo un paquete con 240 megas, por ejemplo. Eh, Ese paquete a mí me da una franquicia mensual de 400 gigas. Entonces, ¿qué pasa? El semestre pasado que dicté clases de lunes a viernes, la universidad donde yo dicto clases pasó al estilo remoto también, como creo la mayoría en Perú y bueno, en otros países también. Y en mi caso, nosotros dictamos la clase a través de la propia herramienta que tenemos, Blackboard, y grabamos la clase. Entonces, te imaginas, mira, mi uso está hoy día, ¿no? En julio, 274 gigas. Pero en la época que yo dictaba clases todos los días, llegaba muy cerca de 400 gigas mi consumo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hubiera tenido un internet en vez de 240 megas, de 120 megas, que es la mitad, yo tendría una franquicia mensual de 200 gigas, la cual no hubiera sido suficiente para que soporte todo el tráfico de red que yo tengo, ¿no? Porque yo dicto clases,
trabajo también vía home office en la empresa donde yo trabajo, entonces no me, no me, no aguantaría, ¿no? Esa situación. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te Que- escuchamos. ya creo que el YouTube se colgó o paró, pero bueno, continúo, ¿no, Jesús? Sí, adelante, no hay problema. O sea, estamos viendo, revisando lo de YouTube. No te preocupes. Ok, perfecto. Bien, bueno, entonces el empleado, que en el caso soy yo, si yo tuviera un internet de 120 megas, por ejemplo, ¿no? Continuando con esta lógica, eh, yo hubiera tenido que doblar mi internet, mi franquicia, ¿no? Para 240, porque si no, no iba a tener las herramientas para trabajar. Entonces, hay una estructura de trabajo que es necesaria, que es en mi caso mi laptop y mi teléfono, que es el costo para el empleado. Y también hay costos de mantenimiento de esa estructura, como por ejemplo el costo de Internet, ¿no? Movistar o Claro o cualquiera. Entonces, esos costos también entran en la desventaja, ¿no? Solamente como anécdota, por ejemplo, la universidad donde yo dicto clases, pasamos todos a home office, ¿ok? Dictamos desde casa. Eh, a partir de agosto, las personas van a poder, por el decreto aquí en Brasilia, van a poder entrar y dictar clases de nuevo presencialmente. ¿Y qué pasa con los alumnos que no quieren ir? Que porque tienen algún pariente que está en el grupo de riesgo o ellos mismos. Entonces la universidad pensó y lo ideal sería que el profesor vaya a dictar clases presencialmente y al mismo tiempo el alumno vaya o tenga la opción de quedarse en su casa viendo la aula, la clase siendo filmada, ¿no? No existe prácticamente estructura para que una universidad, yo creo que inclusive en Perú, en la Católica, puedes poner en la UPC, no existe universidad que consiga transmitir 100, 200 clases al mismo tiempo, ¿no? Por la cuestión de banda. En ese caso, por ejemplo, es totalmente un beneficio para una empresa que pueda estar transmitiendo usando la estructura del trabajador, ¿no? El Internet de la persona, del empleado. ¿Qué otras desventajas también tenemos? Las más comunes, ¿no? Distracciones con objetos. Uno a veces sale en su propia casa haciendo lo que ve, ¿no? Busca qué es lo que está faltando, qué necesito, si es que hay un plato que no está lavado, si es que tal vez tengo que limpiar el piso o otras cosas y otras distracciones que no tendríamos en, en un trabajo presencial, ¿no? Distracciones con la familia también, principalmente las personas que tienen hijos pequeños, ¿no? O inclusive hasta los mismos animales, las mascotas, ¿no? Y principalmente el gerenciamiento de esa autosuficiencia, o sea, por el hecho de que tú estés en tu casa, tú eres autosuficiente y tienes que tener una gestión de tu timing en el trabajo. O sea, en este horario voy a trabajar, voy a hacer tal cosa y no me puedo distraer con nada, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ya es algo de cada uno. Bueno, vamos a los desafíos para la empresa. El primer desafío para la empresa sería decidir quién puede hacer home office. Por ejemplo, si vamos a tocar un ejemplo de un mercado, prácticamente nadie puede hacer home office. Tal vez el contador, ¿no? O tal vez la persona de TI. Pero, por ejemplo, el tipo que pone los objetos en el mercado no puede hacer un home office, ¿no? Su función es presencial totalmente. Entonces, depende del cargo, ¿no? Y de la función. ¿Será que el practicante puede hacer home office? Tal vez sí. Si es que la empresa tiene posibilidades, puede ser, ¿por qué no? ¿No? ¿O será que el CEO puede ser home office? Probablemente sí.
Hola, Max. No, no te escuchamos, Max. Creo que tú estás... Hola, sí, ahora sí. Sí, ahora estás. Ahora sí. ¿Dónde me quedé, por favor? Estabas mencionando el tema de si el CEO puede hacer ese home office. De nuevo, volviste a estar en mute de nuevo. No, no se te escucha, no se te escucha. Ah, ok, no sé, parece que el moderador ahí, por favor. Ok, ¿estamos bien ahora? ¿Sí? Cero, estamos bien. Oh, Dale, dale. correcto. Bien. Bueno, estaba hablando de que depende mucho del cargo y la función de la persona, ¿no? ¿Qué beneficios esa persona tiene? Eso también puede influir en la cuestión de decidir qué persona puede hacer home office o no. Esa persona tiene beneficios, se le paga, por ejemplo, un transporte para ir al gasolina, se le paga, ¿qué beneficios tiene? ¿Se puede retirar ese beneficio? Tal vez sí, ¿no? Tal vez sí. Hay empresas que, por ejemplo, le pagan transporte al empleado y bueno, como está en home office, no hay sentido. Entonces, puede ser que tenga un impacto. Y principalmente, por mi experiencia profesional, el proyecto. ¿En qué tipo de proyecto está trabajando esta persona? ¿Está trabajando en un proyecto que es demasiado confidencial? Si es que es así, probablemente no va a poder hacer home office, así tengas todas las soluciones tecnológicas, ¿no? Bueno, entonces el primer desafío y el mayor yo creo que es quién puede hacer home office, definir qué persona de tu empresa puede hacer home office. El segundo desafío sería, ¿se aplica también el home office a los clientes? Claro que sí. Nosotros, por ejemplo, profesores universitarios, principalmente los que son de la red privada, tenemos a nuestros alumnos como clientes. Y en la pandemia, la gente, yo sé, ¿no? De la UPC, de la Católica, aquí también en Brasil, todos han comenzado a recibir sus clases a distancia, ¿no? Entonces, los clientes también pueden usar ese nuevo concepto de home office. Consultas médicas también aquí, por lo menos en Brasil, ya están reguladas, bien reglamentadas y se pueden hacer a través de videoconferencia. Inclusive el médico te puede recetar un medicamento, por ejemplo, ¿no? O escribirte un descanso médico con firma digital, con digital signature. Bien, ¿qué más tenemos como desafíos? Colaboradores sin equipos o infraestructura. Entonces son limitaciones, ¿no? ¿Será que la persona que va a comenzar a trabajar con Office tiene una laptop? ¿Su laptop es buena? Si no tiene, ¿cómo hacemos? ¿Le damos una laptop o él trabajaba en la empresa, por ejemplo, con una computadora? ¿Cómo vamos a hacer para que lleve esa computadora a su casa? ¿Le prestamos? ¿Qué hacemos, no? Y si es una computadora grande, ¿qué hacemos? ¿Alquilamos un, una camioneta, por ejemplo, para llevársela? Porque la persona tal vez no tiene carro, no iba en ómnibus y no puede llevar esa computadora. Entonces, esas limitaciones la empresa tiene que pensar bastante. Después, licencia de software de la empresa, en el caso que el equipo sea del colaborador o del empleado, ¿no? Eh, es muy difícil. Yo no puedo obligar, por ejemplo, a mi empleado a comprar un antivirus, ¿no? Y ponerlo en su máquina. Y tampoco puedo obligarlo a que lo instale, ¿no? En su máquina. Inclusive siendo yo el empleador que ha comprado ese antivirus, ¿no? Y para decir antivirus es un ejemplo, ¿no? Hay muchos otros programas que la persona puede utilizar en su máquina personal. Hay una política también de gerenciamiento de hardware del empleado. Yo ¿puedo obligar a mi empleado a actualizar su Windows 10, por ejemplo? No sé, eso hay que definirlo, ¿no? Depende mucho de la legislación, depende mucho del acuerdo. Se va a usar criptografía en la máquina donde el empleado esté trabajando. Y si es la máquina del empleado, ¿cómo hacemos? No puedo obligarlo. El empleado va a utilizar el home office siempre desde su casa. Eso es algo importantísimo en la cuestión del IP. Podemos hacer por geolocalización, ¿no? Determinar si esa persona está en su casa, de hecho, ¿no?
O quién sabe, por ejemplo, está en home office y se fue, qué sé yo, a Cancún y en la hora del trabajo está trabajando con la laptop y en otra hora no. Entonces podemos también poner algunas limitaciones. Otro desafío para la empresa son los servicios internos usados vía Internet de forma segura. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, voy a accesar el servidor de mi empresa que contiene las informaciones de las ventas del mes, por ejemplo, desde mi casa y utilizando Internet de forma segura? Entonces, hay muchas herramientas que se pueden ser utilizadas para llegar a este objetivo. Las aplicaciones del cliente, o sea, en casa, contra el servidor de la empresa. ¿Qué aplicaciones el cliente puede utilizar en su casa para llegar hasta mi servidor? ¿Puedo poner una VPN? Muy probablemente sí, con seguridad. ¿Qué más? Seguridad de la red usada por el colaborador contra links y también verificar los links indebidos. Yo probablemente no voy a tener un firewall, no voy a instalar un firewall en la casa del empleado. En mi empresa probablemente tengo un firewall, ¿no? Donde no, el tipo no va a poder entrar al Facebook, no va a poder entrar a, qué sé yo, al Instagram o al WhatsApp, tal vez, ¿no? Solamente puede acceder a tales páginas por un whitelist, una lista blanca, ¿no? Entonces, no puedo controlar o difícilmente podría controlar qué links el trabajador está accesando y cuáles no. Aparte de eso, no tengo la seguridad si esos links son relacionados con el trabajo, ¿no? Es difícil porque cuando tú estás en la empresa, tienes personas que pasan al costado tuyo, hay un firewall, toda una cuestión de gerenciamiento de logs, ¿no? Que ven todo, rastrean todo lo que has hecho. En tu casa, si tú usas tu computadora personal, probablemente no. Entonces, podemos perder la atención del trabajo, ¿no? Y bueno, también otro desafío para la empresa, ya entrando desde un punto de vista un poco más técnico, es tener un canal de comunicación entre empresa y empleado bien conocido. Por ejemplo, si tuviste algún problema con tu computadora, tienes que llamar a tal número, por ejemplo, ¿no? O accesar tal página web, o ponerte en contacto con fulano, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tenemos esa política bien definida, podemos sufrir ataques de phishing, ¿no? Entonces, cuando te llega un correo electrónico de alguien que se pasa, por ejemplo, por tu jefe o de otro departamento, de otra función, con un link que te va a tratar de robar tus informaciones, ¿no? Tenemos el phishing también muy, muy utilizado aquí en Brasil, que es un phishing a través de voz. Una persona te llama, se hace pasar por alguien de tu trabajo, se hace pasar por alguien del banco y te pide que vayas haciendo unas operaciones o te quiere sacar información. O el smishing también, que es cuando alguien te envía, que es el phishing, solo que en texto, no te pueden enviar por WhatsApp, por ejemplo, un texto preguntándote algunas cosas, por SMS o inclusive por el direct de Facebook o de Instagram, ¿no? Entonces, es muy demasiado peligroso no tener un canal de comunicación directo. Y el walling, que es ya cuando hacen el phishing solamente en determinadas personas estratégicas, por ejemplo, el CEO, el CTO, el COO, ¿no? El jefe de marketing, el jefe de recursos humanos, ¿no? Pueden sufrir walling también o phishing, que es ese phishing encima de un grupo de personas específicas, generalmente las que tienen más alto nivel en una empresa. Continuando con los desafíos para la empresa. Confidencialidad de informaciones en uso, tránsito y reposo. Entonces, en el uso, las informaciones, lo ideal sería que estén criptografadas, ¿no? A cada modificación puede haber un software en tu máquina que criptografa con el TPM, ¿no? Que la plataforma confiable que tienen los procesadores más modernos. En tránsito también puede ser utilizando probablemente una VPN y en reposo en tu disco duro, ¿no? Entonces, eso también la empresa tiene que pensar. ¿Será que yo voy a dejar que esa persona, por ejemplo, si es que yo le doy una laptop, vamos a suponer, ¿no? Yo soy el empleador
el jefe de la empresa le dio una laptop para que trabaje, pero voy a tener las informaciones, por ejemplo, mi lista de clientes, o por ejemplo, la planilla de pagamiento de sueldos de todas las personas. ¿Las voy a tener sin criptografía? Probablemente deben tener criptografía, ¿no? Entonces, esas informaciones, la confidencialidad tiene que ser muy, muy, muy bien pensada. Y llegamos a un punto donde también se aplica para gobierno, comercio e industria y también investigación, que es el espionaje, ¿no? Entonces, ¿será que podemos confiar en ese empleado para que haga home office? Tal vez no. Tal vez podemos tenerlo, por ejemplo, yendo a la empresa 6 meses, un año, y solamente después del año, cuando él mostró que es eficaz y también confiable, en ese momento lo dejamos ir al home office. Eh, eh, entonces tenemos que evaluar si ese tipo puede ser un insider, ¿no? O sea, alguien que te puede atacar desde dentro de la empresa, o también, y también tenemos que pensar en el outsider, o sea, el atacante que va a lanzar una campaña, tal vez no contra tus servidores, sino contra la máquina que está siendo utilizada como home office, con el objetivo de robar informaciones, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las principales personas jurídicas, digamos así, que se preocupan con este espionaje, ¿no? Los gobiernos, obviamente, y también las empresas de tecnología, de alta tecnología, ¿no? Las gigantes, esas son totalmente paranoicas y, y están correctas, ¿no? Con el robo de información. Empresas pequeñas, por ejemplo, un estudio de contabilidad, una empresa tal vez de abogados, ¿no? Tal vez no tengan tanta conciencia sobre este tipo de espionaje que puede suceder. Continuando con los desafíos de la empresa, tu política de backup también ahora tiene que ser repensada y mejorada, porque la persona va a estar en home office. ¿Cómo voy a hacer para hacer el backup de esa máquina que no está en mi red local? Por ejemplo, esa máquina está en una red donde yo llego a través de VPN. Si antiguamente yo hacía el backup de todas las estaciones de mi empresa en un servidor en la misma red, ahora ¿cómo voy a hacer? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Es importante el backup o no? No sé, tal vez, depende de la empresa. Un nuevo concepto, ¿no? Que es Shadow IT, que son herramientas tecnológicas no validadas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes en tu empresa una política de que todo el mundo va a utilizar Google Meetings para comunicarse, una persona de tu empresa no debería usar el Skype, por ejemplo. Entonces, si esa persona está utilizando el Skype como una herramienta paralela, eso se encaja en Shadow IT, ¿no? Es una herramienta tecnológica que la empresa no dio el OK para utilizar. Y también un grande problemita que tenemos es cómo medir la productividad de ese empleado, ¿no? Hay, por ejemplo, empresas que miden la productividad en función de tu cargo, ¿no? Si tú eres un cargo alto de confianza, simplemente un breve report, nada más, un informe, listo. Pero si tú eres una persona, por ejemplo, que no tiene un cargo tan alto y que te pueden vigilar bastante, hay muchos, principalmente si es que la empresa te da la laptop o la computadora, te pueden vigilar totalmente, ¿no? Te pueden prender la cámara sin que tú sepas, pueden escuchar tu micrófono, pueden saber cuántas veces escribiste o apretaste una tecla por hora, por ejemplo, ¿no? Puede ser un método de productividad. ¿Cuántas veces tu pantalla, por ejemplo, esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Se movió y cuánto tiempo, cuántas horas del día tu pantalla no se movió? Entonces, son diferentes métodos, ¿no? que las empresas pueden utilizar. Y bueno, el último desafío que dejo aquí es el desafío que menos nos gusta a nosotros las personas de tecnología y la información, que es la legislación, ¿no? Eh, Aquí en Brasil tenemos la Ley General de Protección de Datos, que hace una distinción bien de la legislación en función de la protección de datos personales. En Perú también está la Ley 29733, que también de una forma muy superficial, ¿no?
dicta cómo tiene que ser hecha la protección de datos personales. Y bueno, americana, que todo el mundo conoce en California, surgió, ¿no? Justamente porque el Valle de Silicio está allá. Y la Ley General de Protección de Datos, ¿no? Europea, de la Unión Europea, justamente la menciono aquí porque la ley brasileña LGPD fue totalmente vaciada en la ley europea, ¿no? Entonces, eso también tienes que verificar. Por ejemplo, si tú tienes una persona de recursos humanos que está trabajando home office y esa persona tiene, por ejemplo, todos tus datos de pagamiento, tiene tus datos de dirección, tiene tus datos de DNI, por ejemplo, tiene, bueno, muchas otros datos personales y está en home office, entonces tienes que tener en mente eso, ¿no? Que si pasa algún ataque, sufre algún ataque cibernético, esa persona, sí, inclusive de ingeniería social, y tus datos son expuestos, tú vas a tener un problema con la legislación dependiendo de qué país estés, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta bastante. Bueno, ya pasamos desde de los desafíos a los preparativos de la empresa. Y aquí yo ya entro en una parte un poco más técnica, ¿ok? Para la gente que es más del área de tecnología e información. Bueno, ¿cómo voy a hacer la configuración de accesos y cuentas? Tengo que tener bien claro una política de contraseñas y permisos, ¿no? Dependiendo obviamente del cargo y la función de la persona que esté en home office, ¿no? Aquí les dejé un link que es del gobierno del Reino Unido. No sé si lo están viendo aquí. Sí, sí lo vemos. ¿Puedes copiarlo en el chat, por favor? Sí, una pregunta, ¿los slides están siendo pasados también en la pantalla? Sí. Ok. Ah, sí, sí. Listo. En YouTube tenemos un problema. Toda la transmisión la estamos haciendo por Facebook ahora, o hasta que lo arreglemos. ¿Sí? Ah, ok, listo. Sí. ¿Quieres guiarte más o menos de eso? El Facebook está habilitado. Ok, Dale. bien, te lo pasé ahí el link. Y bueno, es una guía, ¿no? de administración de contraseñas para sistemas propietarios. Entonces, aquí quien tiene un poco más de interés de ver toda la cuestión de contraseñas y cómo ellas deben ser gestionadas, ¿no? Gerenciadas, puede ir aquí al link del Reino Unido. Muy interesante. Bueno, ¿qué más? ¿Qué herramientas de productividad yo puedo utilizar o debo utilizar? Voy a utilizar chat, por ejemplo, o todo va a ser vía conferencia. Mis documentos, por ejemplo, si la persona no tiene el el Microsoft Office en su laptop personal, ¿cómo hago para obligar que esa persona edite un documento, por ejemplo, ¿no? No puedo obligarle a comprar una licencia del Office. Entonces, tal vez una solución es tener los documentos en las nubes, ¿no? Como servicios, software como servicio, ¿no? Un caso muy típico es el uso del Google Drive, ¿no? Donde la persona ya puede entrar y editar mismo el documento vía web sin necesidad de instalar un Windows Office, ¿no? Y también qué herramientas voy a utilizar como soporte al usuario. Entre ellas, muy famosa, el Rocket Chat, que recomiendo para quien tiene una empresa y tiene empleados en home office y no quiere dejar rastros, por ejemplo, en Skype, en los servidores de Skype, en los servidores del WhatsApp, a pesar que tienen criptografía, pero no quiere dejar informaciones en servidores de terceros, uno puede instalar el Rocket Chat en su propio servidor de la empresa y funciona como un chat, solo que todo está guardado en tus servidores, ¿no? ¿Qué metodología voy a utilizar, ¿no? En los proyectos? Kanban, Scrum, ¿ok? ¿Qué metodología voy a utilizar también para editar mis códigos? Tal vez el GitLab. Para mis reuniones, ¿será que voy a utilizar el Zoom, el WebEx, el Meeting? Eso tiene que ser evaluado porque muchas herramientas tienen costo.
¿será que mis conferencias o mis reuniones necesitan ser grabadas tal vez para que más adelante pueda ser auditado? Si es que es así, voy a tener que comprar una licencia de Zoom y de WebEx. Y también en el caso que yo necesite tener reuniones de más de 40 o 50 minutos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo las reuniones que hago, la hago generalmente en el Google Meeting, y si es que necesito grabar, yo mismo grabo mi pantalla, ¿no? Bueno, y también la empresa tiene que siempre contar con la definición del menor privilegio, que serían manuales de uso de sistemas de terceros de manera remota y segura. En el menor privilegio nosotros dejamos que el usuario solamente pueda hacer lo que él debe hacer, nada más. Entonces, por ejemplo, si yo no utilizo Skype como herramienta de comunicación, el Skype no debe estar instalado en esa máquina, ¿no? Si yo, por ejemplo, no utilizo el Office, ¿no? Eh, para editar documentos y lo hago todo vía web, no debe estar instalado el Microsoft Office en esa computadora. Entonces, el menor privilegio es algo muy importante a ser considerado en un home office, un posible home office. ¿Qué más? Acceso de informaciones, ellas tienen que estar monitoreadas y controladas, ¿no? Para eso tenemos algunas herramientas como el Zabbix, ¿no? Que permite ver la dimensión de nuestra topología, Syslog, Windows Event System, también para hacer la auditoría y el registro de la contabilidad y el registro de todas las informaciones que han pasado y que el usuario utilizó, ¿no? También es importantísimo evaluar la salud de infraestructura de nuestro sistema en la empresa. O sea, la empresa tiene sus servidores, tiene en su local y tiene a sus empleados en home office, por ejemplo. ¿Será que mi infraestructura de red está preparada para las conexiones simultáneas? ¿Está preparada para el envío de archivos? ¿Tiene vulnerabilidades conocidas en el CVE, ¿no? Que es un banco de datos de vulnerabilidades conocidas? Para eso yo puedo usar el Nessus, por ejemplo, que es un software propietario, ¿no? Y pagado, o el OpenVAS, que es abierto, ¿no? Para hacer un pen test y evaluar la salud de mi red. También voy a criptografar, voy a utilizar criptografía en la máquina y también en mis servidores. Sí, ¿qué herramienta uso? El BitLocker de Windows, por ejemplo, o el Veracrypt. Hay otros programas también que son interesantes. Y algo muy interesante que muy pocas personas piensan, pero es esteganografía. Un caso reciente, por ejemplo, en una empresa de Inglaterra, muestra que un empleado estaba mandando del email de la empresa a su email personal varias fotos de viajes de él mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía él? Agarraba la imagen, ocultaba informaciones, reportes o si no, también ocultaba informaciones de la empresa, clientes, valores, sueldos en las imágenes, ¿no? Entonces, la persona que hace la evaluación de la salida de esos correos electrónicos ve, no, el tipo está mandando imágenes, no hay ningún problema. Pero en sí, lo que había por atrás era que estaba mandando esas informaciones ocultas, ¿no? Era muy sospechoso. ¿Qué más? De nuevo, el medio de comunicación entre la empresa y el colaborador tiene que estar listo. ¿Quién va a ser la persona que te va a atender en caso de que tu laptop no funcione mañana, por ejemplo? Va a haber una persona, ¿cómo me comunico? Por correo electrónico. Utilizo, por ejemplo, algún sistema como el Jira, ¿no? O el Gira, que usa tickets de atención y va dando atención al cliente. Hay un número telefónico de la central. ¿Cómo hago? ¿No? Entonces, ese medio de comunicación en la empresa tiene que estar bien claro. ¿Cuáles son las políticas del BOYD? Es Bring Your Own Device, ¿no? Entonces, cuando el empleado comienza a utilizar los recursos tecnológicos de su propiedad, como su laptop o su celular, tenemos que tener bien claro qué puede accesar y qué es lo que no puede accesar. Y si es que yo puedo, como empresario, obligarlo a él que instale tal aplicativo, por ejemplo, que va a dejar
más segura su conexión, una VPN, o obligarlo a, por ejemplo, colocar un antivirus. Entonces, eso también tiene que estar definido entre la empresa y el empleado. ¿Y cómo hacemos esa definición? A través de políticas de seguridad que una empresa tiene que tenerlas y publicarlas para todos sus empleados, el NDA, que es el acuerdo de no divulgación de informaciones confidenciales. Eso es algo que, de mi punto de vista, si una empresa no tiene un NDA con por lo menos las personas de cargos de confianza, no es una empresa seria, desde mi punto de vista, ¿no? Y los memorándums de entendimiento, ¿no? Que son documentos que no tienen carácter, por la literatura, no tienen carácter válido en la legislación, pero son documentos, memorándums, ¿no? Donde comunicas algunas buenas prácticas. El NDA sí ya tiene validez jurídica. Bueno, y de la parte del usuario, ¿cómo el usuario o el empleado tiene que prepararse, ¿no? Tiene que tener una infraestructura de TI básica, por lo menos, ¿no? Y tenemos que definir si es que ese empleado va a trabajar con sus herramientas particulares, o yo como empresa le voy a dar una laptop y un celular y listo. Tiene que tener un ambiente de trabajo que sea tranquilo, ¿no? Evitar lugares de la casa donde haya mucha distracción y bulla principalmente. ¿Por qué? Porque si es que no está en un ambiente confortable y seguro, eh, la webcam, por ejemplo, en una reunión te dice mucho de una persona, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué no le gusta hacer? Si es que tiene otras personas en la familia, en la casa, no en la misma casa, que pueden estar eh, perjudicando su trabajo. Si es que, por ejemplo, está en un café, ¿no? El tipo fue por ejemplo, al McDonald's y comenzó a trabajar, ¿no? Entonces él puede sufrir de shoulder surfing, ¿no? Que es cuando una persona justamente en esta figura comienza a ver las cosas que hacen. Tiene que estar también educado y saber que no puede estar recogiendo recursos de tecnología en la calle. Y lo digo literalmente porque el baiting es cuando imagínate que tú abres la puerta de tu casa y encuentras un USB. Oh, bueno, lo encontré de 8 gigas, bonito, qué lindo. Voy a ver qué hay. Lo pongo y puede ser un USB lleno de malwares que se instalan automáticamente, o peor todavía, el USB kill, ¿no? Que te va a dañar la placa madre. Entonces alguien puede, malintencionado, sabiendo dónde vives, puede tratar de hacer ese ataque. Inclusive también, yo sé que parece muy paranoico, pero tiene que tener prevención contra el dumpster diving. Eh, 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 el, que justamente parece película, ¿no? Pero si tú no descartas bien tus informaciones, si tú imprimes un papel por ejemplo, algunas informaciones estratégicas de algún proyecto donde tú estás trabajando, y después simplemente lo, lo doblas y lo botas a la basura, y hay una persona que va a tu basura literalmente para recoger tus desperdicios, puede encontrar algunas informaciones bien valiosas. Entrando ya desde el punto de vista un poco más técnico, tener cuidado con el DNS spoofing, ¿no? Entonces siempre configurar un DNS que sea confiable, como el de Google, por ejemplo. Y también actualizar, aunque parezca mentira, pero es cabible, actualizar el firmware de tu modem o de tu router dentro de tu casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un router de link, por ejemplo, antiguo, y el atacante consigue descubrir que tú tienes y sabe de las vulnerabilidades porque no está actualizado, puede hacer algún tipo de ataque, ¿no? De red. ¿Qué más? Bueno, el usuario también no debe acceder a información de la empresa en redes públicas, eso es básico, ¿no? Entonces, si tú estás en tu casa, solamente en tu casa, no vas a entrar en el Wi-Fi del McDonald's, por ejemplo, ¿no? Puedes sufrir ataques de man in the middle, evil twin, ¿no? Que es cuando alguien te pone una red Wi-Fi parecida a la que dice McDonald's, ¿no? Te pone un McDonald's 2, por ejemplo, y tú estás abierta sin contraseña, y tú estás entrando
en sí a una red que es totalmente maliciosa, ¿no? El rogue AP también puede suceder que alguien, aunque parezca mentira, si es que a tu casa llega un cable RJ45, por ejemplo, alguien en el armario de tu departamento, en el closet, ¿no? Donde están los aparatos, pueden poner otro access point en tu red, ¿no? Y sufrir de ataques de autenticación para conseguir o tratar de tener tu contraseña, ¿no? Del Wi-Fi. Importante cambiar periódicamente la contraseña del Wi-Fi. Usar preferencialmente una red cableada, inclusive deshabilitar el Wi-Fi, es muy recomendado. Mantener el equipo siempre actualizado. Y principalmente desconfiar de llamadas y mensajes que te piden informaciones, ¿no? Usted, por ejemplo, es la señora María. Usted pidió que le instalen en internet hoy, por ejemplo. Sí, dice, ¿no? Tu nombre es tal, perfecto. Ya necesitamos que hagas un pago ahora, si no tu internet no va a funcionar. Entonces, generalmente las empresas telefónicas no hacen eso, ¿no? Entonces tienes que siempre estar desconfiado. Bueno, aquí tenemos unos cuantos servicios distribuidos remotos, que ahí son un montón. La verdad es que no es difícil conocer una persona que haya usado todos, ¿ok? Eh, entonces, son herramientas de trabajo remoto, todas, ¿no? Aquí generalmente podemos encontrar algunas bien conocidas, como el Skype, Zoom, GitLab, ¿no? Y bueno, en fin, hay un montón. Jira, por ejemplo, aquí el Jira. Google Suites, Dropbox, ¿no? Son varias, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad muy grande de tecnologías que podemos utilizar en nuestro home office, ¿no? Con nuestros empleados. Bueno, entrando un poquito más en la parte de tecnologías, ya eso ya es más para la gente que está en la parte de tecnología de información. ¿Qué tecnologías de acceso seguro utilizamos o podemos utilizar? Primero el endpoint, ¿no? El punto a punto. Verificar que tu software esté instalado y actualizado. ¿Okay? Siempre, por ejemplo, básico, un antivirus, ¿no? Symantec o Kaspersky, porque eso te va a dar protección contra malware. Entonces, eso es muy básico. ¿Qué más? Utilizar una VPN para conectarte con otros usuarios o con tu servidor. ¿Sí? Eso lo puedes hacer inclusive a través de tecnologías open source, bueno, obviamente a través del Internet, pero utilizando el OpenSWAN, por ejemplo, el OpenVPN. OpenVPN es uno de los más utilizados. ¿Qué otras tecnologías también nos ayudan a hacer más viable el home office? El logo único, que single sign-on, que, bueno, sería una única autenticación para varias aplicaciones, ¿no? Eso sucede y lo usamos sin que nos demos cuenta, generalmente cuando entramos nuestra cuenta del Google, por ejemplo. Ya puedes entrar, al mismo tiempo puedes entrar al Gmail, puedes entrar al Google Drive, y bueno, en fin, todas las aplicaciones de Google también. Y en Microsoft sucede lo mismo, o también utilizando software propietario y instalado localmente, ¿no? Como el EDAP o Kerberos, ¿no? Que pueden ser utilizados en tu propia red local. Utilizar un Network Access Control, importantísimo para quien tiene servidores en su empresa. ¿Y qué hace el NAC? Él hace un control de acceso de red por host, o sea, discriminando si algún host, o sea, alguien que quiere entrar y comunicarse con mis servidores, cumple ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, ¿será que tiene un antivirus o no tiene un antivirus instalado? Si es que no tiene antivirus instalado, no lo dejo entrar. Si es que tiene, sí. Su sistema operativo, por ejemplo, es Windows XP. Si es Windows XP, probablemente no lo voy a dejar entrar porque ya no tiene soporte de Microsoft, ¿no? Entonces, esas herramientas el OpenNAC y el Packet Fence pueden ayudarme a hacer ese control, ¿no? Y el control del NAC puede ser con agente instalado en la laptop de la persona que quiere entrar, comunicarse conmigo, o agentless, que es que sin ese agente y todo vía web, ¿no? ¿Qué más? Soporte remoto, muy común, utilizado demasiado para ayudar a las personas en home office, ¿no? Una persona entra a tu computadora remotamente y te ayuda en alguna dificultad que tú tengas
en tu trabajo, ¿no? Puede ser TeamViewer, BNC, el protocolo RDP, ¿no? De Microsoft, ¿no? Entonces, es muy importante también que tengamos esa tecnología a nuestro alcance. También un poco ya para los que tratan de, tienen mucho contacto con informaciones confidenciales, es el PAM, ¿no? El gerenciamiento de acceso privilegiado. Entonces va a hacer una gestión, ¿no? Un gerenciamiento de las contraseñas y de qué persona, qué perfil puede accesar a qué tipo de información a través de cuál contraseña. Puede ser una contraseña para un departamento entero, por ejemplo, el comercial, departamento comercial. Imagínate que tienen 20 personas, las 20 personas usan la misma contraseña para algún tipo de aplicación. Puede ser que no. ¿Okay? Google también está dentro de esa lista, ¿no? Como, con herramientas que pueden ser utilizadas. ¿Qué más podemos hacer? Restringir el IP. O sea, perfecto, tú vas a hacer home office. Ok, listo. Comienzas mañana mismo me das tu IP o capturo tu IP y nunca más puedes entrar a través de otro IP, ¿no? Un problema, una solución no tan adaptada porque los que tenemos ADSL, ¿no? El IP es dinámico, entonces va cambiando, no es estático, ¿no? Entonces, pero es algo que puede ser considerado. Y también la autenticación multifactor, eso es obligatorio desde mi punto de vista para que una empresa seria pueda tener autenticación, ¿no? Utilizar más de un factor de autenticación, lo que sabes, lo que tienes o lo que eres. Por ejemplo, lo que tienes, tengo un celular en la mano, entonces te va a llegar un mensaje de texto, ¿no? Lo que conoces, lo que sabes, lo que sabes es una contraseña, lo que tienes es un celular, lo que eres biometría, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento facial en los celulares o si no, huella digital. Y tenemos esta herramienta, el Free FreeOTP, que nos puede auxiliar, ¿no? Inclusive podemos utilizar el QR code para leerlo con nuestro celular y autenticarnos dentro de una red, ¿no? O de un sistema. ¿Qué más? Pensar también en infraestructura virtual de desktop. No solamente en máquinas virtuales, que pueden ser utilizadas en la máquina de la persona, sino remotamente. Si es que yo tengo una buena infraestructura de servidores, yo puedo reservar varios servidores para que las personas accesen remotamente a una computadora virtual que esté trabajando en mis servidores. Entonces es lo mismo como si esa persona estuviera trabajando dentro de mi red. Tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces tenemos estas dos herramientas, o el Flex VDI y el OpenVZ, para ayudarnos en esa solución. Las empresas que te entregan un celular, yo no he visto ninguna solución en Perú, o sea, de empresas peruanas o brasileñas que hagan gerenciamiento de mobile. Existen americanas, sí existen varias. Entonces, ¿qué te permite? El MDM, ¿no? El MDM te permite controlar totalmente el celular de la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero que esa persona utilice el celular dentro de la empresa. Imagínate que sea una empresa que no tiene teléfonos fijos. Todos tienen un celular. Perfecto. Entonces, yo voy a activar, por ejemplo, el MDM, el software de MDM puede hacer que el GPS esté activado y si el GPS está alrededor de mi trabajo, el celular funciona. Caso contrario, el celular no responde. Un ejemplo. ¿Okay? Otro ejemplo es, me robaron el celular, no hay problema. No lo voy a poder recuperar, pero puedo hacer una limpieza remota de datos, ¿no? Para que la persona que me robó el celular no tenga acceso de ninguna manera a mis datos. ¿Okay? Restringir horarios también puedo decir que el celular va a funcionar en horario comercial nada más. O contrario, por ejemplo, el celular va a funcionar fuera del horario de la empresa. ¿Por qué? Porque es un horario que el horario de la empresa, la persona, el empleado debería estar trabajando, ¿no? Fuera de ese horario, va a estar en su casa, pero si hay alguna emergencia, lo llamo. Puedo desactivar recursos, bloquear aplicativos, sacar print screen también del celular o inclusive activar la cámara, ¿no? Entonces el MDM es algo muy, muy importante. Aquí en Brasil se utiliza muy poco, ¿ok? No sé cómo será en Perú. En Estados Unidos es una tendencia. Bueno, y ya estamos casi acabando. ¿Qué es lo ideal desde mi punto de vista? Desde el punto de vista que yo tengo, ¿no? En mi trayectoria para el home office.
el hardware tiene que ser de la empresa, ¿no? Entonces, mezclar mis recursos computacionales con equipos del empleado es un desastre desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo le tengo que entregar al empleado una laptop y un celular, o una máquina o una desktop también, bueno, lo que sea. Tiene que haber una documentación bien clara, una política de seguridad, un NDA, ¿no? Un acuerdo de confidencialidad y varios memorándums de entendimiento, ¿no? Entonces, a través de eso, el empleado sabe que si es que hace algo equivocado, va a sufrir consecuencias, por ejemplo. El usuario también, desde mi punto de vista, debería tener una conexión mínimo de 50 megas. Es complicado en algunos países y en algunas regiones, ¿no? Solamente llega a 10, 15, 20. Pero es importante tener esa tasa de transferencia, principalmente por las videoconferencias que son hechas. Entonces, es muy importante. El sistema de chat y de reuniones, meeting, desde mi punto de vista, tiene que ser propietario y con almacenamiento interno. ¿Qué significa eso? No usar un Skype, por ejemplo, no usar un Google Meets que estamos usando, ¿no? Hoy en día no es tan complicado desarrollar una aplicación o un sistema de desktop mismo para hacer una videoconferencia. Utilizar siempre autenticación multifactor, o sea, para entrar, por ejemplo, a tu Windows, al Windows que yo le di a mi empleado, tal vez a la hora que él entre y se conecte a mi VPN, yo le envío un SMS, por ejemplo, ¿no? O le envío un correo electrónico que él va a ver, ¿no? que la persona, el empleado va a ver, va a visualizar un código en su correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Inclusive hay empresas, todas las empresas que son grandes tienen un traductor interno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la gente, te aseguro, tengo casi total seguridad de que un trabajador, por ejemplo, digamos, de Microsoft, no va a traducir, por ejemplo, el texto Microsoft Latam, por ejemplo, el texto en español para inglés en un Google Translator, por ejemplo. No, imposible, no, porque esos datos todos son almacenados. Entonces, tener un traductor interno es algo, yo sé que es complicado, ¿no? Obviamente, pero viéndolo desde un punto de vista de empresas que son altamente tecnológicas, es necesario. ¿Qué más? Criptografía de datos. Todos los datos deberían ser criptografados, tanto en reposo, o sea, cuando guardas en tu computadora y cuando lo envías. ¿Okay? Entonces, existe software donde, por ejemplo, guardas un archivo en tu disco duro y automáticamente ya está encriptado. ¿Okay? También para las comunicaciones, utilizar certificados digitales, .cert, ¿no? En la máquina. Y hacer un proxy, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la imagen, ¿no? El usuario está usando Internet, pero en sí está usando a través del proxy, que sería una máquina mía, de mi servidor, y yo verifico todo lo que ese empleado está utilizando como tráfico de red. ¿Okay? Obligatorio también un VPN, es una red virtual privada, para comunicarse con cualquier tipo de aplicación, sea TCP o UDP, cualquier una tiene que ser hecha a través de un VPN y un firewall, ¿no? Esto es algo interesante que me llama mucho la atención, pero algunas empresas de alta tecnología tienen inclusive controlado las puertas USB y el Bluetooth, por ejemplo, del hardware. Entonces, tú pones un USB y no puedes sacar información. Puedes enviar información a la computadora, sí, pero no sacarla. Inclusive también el Bluetooth puede estar limitado. No funcionaría el Bluetooth, deshabilitarlo totalmente, porque por el Bluetooth podemos pasar archivos, PDFs, PPT, ¿no? Entonces, importantísimo. Utilizar también, en el caso que tú le entregues a tu empleado un celular, un MDM, ¿no? Que justamente vimos hace poco. ¿Qué más? Control de emails también es muy importante, que por ejemplo, si fulano va a enviar un correo electrónico para alguien que no es de la empresa, alguien apruebe ese correo antes de ser enviado, ¿no? Y también utilizar el NAC, ¿no? Para ver qué tipo de información a través de algoritmos están siendo enviadas. Por ejemplo, ponemos en el NAC poner una regla de que no puede salir nada que sea final.pdf, por ejemplo. Puede ser, ¿no?
y también los websites van a tener que estar bloqueados como un Dropbox o un Google Drive, ¿no? Para algunos partners tenemos que tener una DMZ, ¿okay? Zona desmilitarizada, para, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Poner, separar de nuestra red interna una red alternativa en la cual mi partner va a poder obtener algunas informaciones. Educación es básico. El usuario tiene que ser entrenado, tiene que ver videos, tiene que tener una explicación clara, qué debe, qué no debe hacer, ejemplos de ataques, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, perdón, finalizando esas clases, al acabar y cuando el empleado dijo, ok, asistí todas las clases, hacer campañas de phishing, vishing y smishing contra mis propios empleados. O sea, existen campañas de phishing, por ejemplo, que alguien te envió un email, pero ese alguien es tu equipo, es tu red team, ¿no? El equipo rojo de tu propia empresa, que hace ataques contra la propia empresa buscando ese empleado que a pesar de haber asistido a las clases no aprendió bien y cae, por ejemplo, en un link de phishing, ¿no? Entonces nosotros podemos ver eso y hacer un informe y obviamente entrenar mejor a ese empleado para que no vuelva a caer en esos ataques de ingeniería social. Bueno, y el futuro presente, que es algo que es muy, digamos, desde mi punto de vista, con todas esas recomendaciones que les di, es muy viable hacer home office. Pero, ¿por qué? Porque el empleado no va a poder sacar ningún archivo, no va a poder enviar un email, no va a poder entrar a un Google Drive de vida, normal y poner las informaciones, ¿no? O sea, sacar informaciones. Pero nada impide de que esa persona, por ejemplo, tome una foto, ¿no? Agarre su celular, tome una foto de la pantalla y listo, ya tiene la información, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Poner marcas de agua, por ejemplo, ¿no? Y ya existe esa tecnología para algunas películas donde si alguien fue a filmar la película, por las frecuencias de reproducción, aparece un aviso y saben de dónde salió, por ejemplo, qué día, ¿no? Entonces, saber qué persona fue la que dejó salir esa información o dejó o lo hizo propositalmente, ¿no? Y o tener futuramente, ¿no?, un detector de foto de pantalla. ¿Será que más adelante, y esto va a ser un hecho, ¿no? Más adelante algunas máquinas van a venir con la función de poder detectar si alguien le sacó una foto? No sé, es algo ya más como trabajo futuro, ¿no? Bueno, finalmente unas cuantas recomendaciones. Tengo ese link aquí también de la SANS, ¿okay? Que es justamente un guía de trabajar en home office de manera segura. Lo estoy pasando aquí en el chat. Y bueno, quien tiene interés puede accesar. Aquí es un guía, bueno, no es tan pequeño. ¿Okay? En inglés. Creo que hay varios idiomas, inclusive debe haber español, español Latinoamérica. Bueno, el guía de implementación de concientización para la seguridad, cómo trabajar de casa de forma segura. Entonces, eso es algo interesantísimo, ¿no? Que debe ser estudiado por todo departamento de recursos humanos y de tecnología y la información. Debe ser un must to do, ¿no? Algo que debe ser hecho totalmente por todas las empresas que tengan por lo menos una persona en home office, ¿no? Ese guía ya está en el link que les dejé. Bueno, y para la gente que es más de data analytics, ¿no? ¿Qué tiene que ver toda esa parte de seguridad con data analytics? Hay un nuevo concepto, el de Security Analytics, ¿no? Entonces, ese concepto utiliza justamente el poder computacional y todos los recursos que tiene Big Data para ayudar a combatir las amenazas de seguridad. Entonces, utilizan datos agregados y herramientas de análisis. ¿Para qué? Para hacer supervisión de seguridad y también detectar posibles amenazas. Entonces, como son muchos datos los que tienen que ser evaluados, podemos obtenerlo de dónde, ¿no? Para ver tal vez algún tipo de posible amenaza o algún comportamiento fuera de lo normal de esos grandes datos, ¿no? Tráfico de red, por ejemplo, recursos de nube, aplicaciones de negocios
datos contextuales, o sea, que no sean datos de TI, técnicos mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, documentos, PDF, JPG y por ahí va. Gerenciamiento de datos de acceso y también de identidad. Utilizar, por ejemplo, los datos de acceso. Un ejemplo simple. Yo sé que en mi empresa todo el mundo trabaja home office y la gente entra entre 7 de la mañana y 7 de la noche. Pero si es que yo veo que entre ese gran número de tráfico hay un tráfico a las 3 de la mañana, entonces ya una flag, ¿no? Una bandera va a ser elevada y podemos ver o sospechar por lo menos de que hay algún tipo de amenaza. Bueno, sistemas de aprendizaje adaptativo también son aplicados, ¿no? Usan qué cosa? La experiencia y el aprendizaje y también ayudan a detectar anomalías lógicas. Datos, por ejemplo, grande cantidad de conexiones simultáneas, por ejemplo, que no son común en un cierto horario, por ejemplo, ¿no? O que una computadora en específico está mandando muchos paquetes de información en mis servidores, ¿no? Entonces, los datos en tiempo real analizados, entre ellos son la evaluación de los metadatos de los archivos y aparte de eso, los tipos de archivo, qué tipo de archivo están en tráfico de red. La geolocalización también es importantísima y eso se aplica mucho. No sé, bueno, quien ya entró a la Deep Web, por ejemplo, Google tiene un mecanismo de detección de geolocalización de los puntos, de los nodos, de los nodos de salida de la Deep Web y va actualizándolo y te bloquea el acceso a un Gmail, por ejemplo, o un Google Drive, ¿no? Y también eso se aplica en el contexto de IPs, ¿no? La geolocalización está totalmente asociada con los IPs. Bueno, ¿cuáles son los beneficios, no? Detección y respuesta de incidentes de manera mucho más rápida, ¿ok? Una nueva tendencia es que está siendo utilizado como herramienta de compliance en muchas empresas, ¿ok? Un ejemplo de compliance para quien conoce o no conoce mucho compliance, el PCI DSS, ¿no? Que es la norma regulatoria de compliance para de pagamiento, ¿no? Electrónica por tarjeta de crédito. Entonces, Google, por ejemplo, tiene servicios de Security Analytics, eh, Microsoft también, y por ejemplo, si yo soy una empresa o una red Mastercard, por ejemplo, yo puedo decirle a un nuevo a un nuevo elemento que va a utilizar los métodos de pagamiento, que tú tienes que seguir el compliance impuesto por Google de Security Analytics. Puede ser una norma, ¿no? Un padrón. Y también mejorar la capacidad de pericia forense. ¿Cuáles son los casos de uso, no? Bien, un caso de uso muy simple, ¿no? Y básico sería supervisión de empleados, ¿no? Ver a través de la cámara, por ejemplo, si es que hay una cara, ¿no? Un detector facial, si es que hay alguien que está utilizando la laptop, y por qué no un tipo de reconocimiento facial también. Si es, por ejemplo, Jesús el que debería estar trabajando, y en vez de Jesús entró otra persona, por ejemplo, y está utilizando el laptop de la empresa, ¿no? Entonces puedes evitar algunos problemas de seguridad. También puedes, como son grandes datos, ¿no? Hacer análisis de comportamiento y padrones sospechosos. La persona está trabajando a las 3 de la mañana, extraño, ¿no? Entonces activamos la webcam, por ejemplo, para ver si es esa persona, ¿no? Los comportamientos y padrones sospechosos, entre muchos datos, también pueden ser evaluados. Análisis de tráfico de red y velocidad también. Entonces, posibles ataques en función de correlación de capacidad de respuesta. Entonces, si yo veo que hay mucho tráfico entrando en mi red, o tráfico que viene de otros IPs, de IPs que no son normales, es posible que yo esté sufriendo un DDoS, por ejemplo, ¿no? Un ataque de negación de servicio. También evita data leakage, ¿no? O sea, que tus datos sean publicados sin tu consentimiento. Y es una herramienta de compliance que ya había dicho. Y aquí tenemos algunas herramientas, ¿no? La de Google, Security Analytics and Operations, Microsoft y también la de AWS, ¿no? Estas dos son las más conocidas. Google Cloud, pertenece a Google Cloud, y la de Microsoft, Advanced Threat Analytics. Bueno, sería eso. Fueron mis consideraciones generales.
Jesús, no sé si hay algún comentario. Claro, genial. Antes que nada, decirte que la presentación estuvo muy buena. Los temas que has tocado son bastante buenos y creo que nos interesa mucho porque hoy en día todos trabajamos con datos y sobre todo el tema que tenga que ver con seguridad para proteger incluso a la empresa es en base a la data que tiene la empresa, ¿cierto? Ujú. Entonces, es importante aplicar un montón de formas de seguridad. Eh, bueno, Max, para aprovechar, justo aquí hay varios chicos que estaban por diferentes redes, están consultando preguntas. Voy a aprovechar en darte algunas, ¿sí? A menos las que creo que son bastante interesantes, porque son bastantes en realidad. Por ejemplo, ahora José Bejarano nos pregunta en general, ¿no? ¿Qué, qué podría hacer él cómo puede reconocer si su celular y PC se encuentran seguros conectados, se encuentran seguros si están conectados al Wi-Fi de su casa? O sea, ¿cómo puede validar si la conexión que tiene es segura actualmente? ¿Existe algún tipo de herramienta, mecanismo que puedas recomendar? Bien, la conexión segura a una red Wi-Fi es prácticamente imposible porque existen tantos ataques hoy en día, ¿no? El más común y el más utilizado es el de autenticación. ¿Qué sucede? Es un ataque que cualquiera lo puede hacer, ¿ah? Instalando un Kali Linux en su máquina y puede inclusive tratar de hacerlo con su vecino, ¿no? Eh, ese ataque hace que tú cuando estás conectado a tu Wi-Fi caigas, o sea, te pierdas la conexión y al momento que te autenticas nuevamente, agarran algunos padrones de tu contraseña y colocan un algoritmo para tratar por ataque de diccionario, tratar romperlo. Bien, recomendaciones para Access Point. Primero, contraseña. Sé paranoico con tu contraseña. Por ejemplo, yo tengo un amigo que utiliza los 63 caracteres de la contraseña. O sea, Wow. imagínate 63 caracteres porque el tipo es totalmente paranoico. Dos, actualiza el firmware de tu modem. ¿Ok? Eso es muy importante. Y bueno, como te ¿Y qué, digo, dime. y qué opinas de los gestores de contraseña que hoy día existen? Por ejemplo, OnePassword, Ese es, las... hay un, el uso de contraseñas, la usabilidad de la contraseña es inversamente proporcional a la capacidad de seguridad que tiene una conexión, una red. Entonces, obviamente, si tú pones una contraseña muy fácil de recordar, ¿no? A1, B2, C3, D4, por ejemplo, tu contraseña va a ser muy vulnerable, ¿no? Claro. Los gestores hacen el trabajo muy bien desde que el usuario consiga colocar una contraseña muy fuerte y lo más larga posible. Ah, ok, ya, entendí. Ok. Aquí tenemos otra pregunta de Abraham. Nos menciona si tienes algún comentario sobre lo que pasó recientemente con Twitter. Inicialmente se pensó que fue un ataque directo a las cuentas de las personas influyentes. Sin embargo, luego se supo que fue un ataque directo a Twitter. No sé si escuchaste un poco del tema de lo que pasó con Twitter, el ataque que tuvieron. Sí, 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 sí. Bueno, así como todas las grandes empresas, ¿no? que utilizan servidores, eh, hay muchas vulnerabilidades y inclusive les voy a dejar aquí un link eh, en las que, desde mi punto de vista, es el mejor link donde ustedes pueden encontrar las vulnerabilidades actuales, dependiendo del servicio que es utilizado, el CVE. eh, y cómo hacen esos ataques, ¿no? Sea contra Twitter o sea contra, por ejemplo, SAP también, SAP, no sé si lo conocen en Perú, ese software de gestión, SAP, Sí, ¿no? SAP. Sí. Tuvo un problema grave también ahora de uno de los programas que ellos utilizan y todo está reportado aquí en el CVE. Entonces, en ese site que les dejé, ustedes pueden entrar y ven las vulnerabilidades que han acabado de salir en el mercado. ¿Okay? Entre ellas está la del SAP, por ejemplo, la del Twitter.
y muchas otras. Entonces las personas acaban descubriendo zero day attacks, ¿no? O sea, ataques del día cero. ¿Qué significa eso? Que son ataques que nunca existieron, o por lo menos obviamente existieron, ¿no? Pero nunca nadie los descubrió, alguien los encuentra y los utiliza. Entonces, esos tipos de ataques pueden ser encontrados aquí y son generalmente utilizados contra grandes empresas, ¿no? Inclusive también contra el gobierno. Aquí también en Brasil, por ejemplo, eh, hoy día salió la noticia de que en el sistema de multas de Brasilia, por ejemplo, había una persona que consiguió, explotando una vulnerabilidad conocida como estas de los servidores de aquí, borrar las multas de las personas, ¿no? Entonces, mi opinión es que la gente que hace protección, el Blue Team de una empresa, debería estar siempre conectada, siempre online en esta página, por lo menos. Hay muchas más, hay la versión japonesa, hay unas 3, 4 más, pero esta me parece la más importante. Entonces, hubo algún problema, un zero day en Twitter y tuvieron ese problema de seguridad. Genial, genial. Otra pregunta es, ¿qué método de bueno, ¿cuál es el método de encriptación más eficaz que tú recomiendes? Bien, eficaz es algo un poco subjetivo, ¿no? Bueno, como saben, hay dos tipos de métodos de criptografía, el simétrico y el asimétrico. Para el simétrico, lo que es más utilizado y eficaz, porque ese sí es de alta seguridad y de alta performance, o sea, su tiempo de criptación es muy bajo, el AES 256. ¿Ok? Para criptografía asimétrica pueden ser utilizados dos. El RSA de 1024 para arriba, la gente está utilizando normalmente 2048, o las curvas elípticas, SC, ¿no? Las curvas elípticas tienen mejor performance, demoran mucho menos. Inclusive, si ustedes ven, son las que son más utilizadas para toda la parte mobile. Como el mobile, el tablet o el celular tiene poca capacidad de procesamiento, se utilizan curvas elípticas y son cortas, de 256 bits más o menos. Entonces, esos tres algoritmos yo les recomiendo. Y todos son libres, ¿ah? O sea, pueden utilizarlo, pueden bajar un OpenSSL, por ejemplo, y encriptar datos, y bueno, es un mundo entero que tienen para descubrir. Exacto, de acuerdo. Igual, los que desean decir alguna pregunta, aquí tienen el chat del Meet para aprovechar y consultarle aquí a Max. Y igual yo tengo otra pregunta aquí que, bueno, mencionan qué metodología tienen implementada o recomiendan, bueno, me imagino cuando dicen tienen implementada en Samsung tal vez, o recomiendan para Data y Analytics. Metodología, entiendo, de seguridad, ¿no? Sí. Sí, bueno, como les mostré en el slide, ¿no? Para Data Analytics se puede utilizar la herramienta de Google, Security Analytics and Operations, o la de Microsoft, ¿no? Que son las dos más conocidas. Ellos inclusive utilizan conceptos de Machine Learning y, bueno, Google, el TensorFlow, ¿no? Para detectar algún tipo de anomalía o algún tipo de comportamiento no normal en una red y detectar una posible invasión. Eso se utiliza también bastante en los IPS, que es Intrusion Prevention System, y los IDS, Intrusion Detection System, ¿no? Entonces, esos dos que mencioné de Google Cloud y Microsoft son los que están más utilizados, pero al mismo tiempo son muy recientes. Ellos tienen apenas 2 años que existen en la literatura, ¿no? Entonces, es una tecnología que realmente está creciendo y va a crecer muchísimo y tiene un grande futuro, ¿no? Obviamente por ser grande cantidad de datos y grande eh, información a ser evaluada, empresas de grande porte, ¿no? Como Amazon o Google o Microsoft tienen esos recursos. De acuerdo. Aquí Antonio Cachuán nos pregunta, ¿la conexión Wi-Fi ofrece seguridad usando VPN? ¿Qué VPN Gracias. recomendarías? Hemos recibido tu mensaje. Bueno, la Wi-Fi de tu casa común por default, ¿no? Por patrón, o sea, sin ninguna configuración, no tiene ningún VPN.
Como les puse en el slide número, bueno, puedes utilizar no me acuerdo del slide, aquí en el 18, el OpenSWAN y el OpenVPN. La mayoría de gente utiliza el OpenVPN, inclusive dentro de firewalls. Bueno, la empresa donde yo trabajé era una fabricante de software de firewall. Utilizaba, bueno, la empresa, no puedo decir por la que yo trabajé, ok, pero puedo decir de otras. Utilizan OpenVPN en parte del código del sistema operativo. O sea, ponen, ¿no?, que el VPN es del firewall X, por ejemplo, pero ese firewall X dentro de su código de VPN utiliza el código de OpenVPN, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo podría recomendar el OpenVPN, el OpenSWAN, esos dos. El OpenVPN es mucho más amigable, mucho más fácil de configurar, y eso lo puedes hacer desde una laptop antigua que tengas, por ejemplo, le pones un Ubuntu y pones tu servidor de VPN. Aquí, por ejemplo, y pones otro en otro lugar y tienes una comunicación punto a punto, ¿no? Claro, entiendo. Ok, aquí hay otra pregunta de Facebook. Dicen, muchas personas antes de la pandemia concurrían a los cafés o restaurantes y comienzan a hacer algunos avances de su trabajo, ¿no? Entiendo que hace referencia a Starbucks, cosas como esas, ¿no? Dice, ¿existe algún programa o sistema que indique que uno está sufriendo algún ataque? ¿Qué recomienda cuando uno está en un establecimiento público, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Perfecto. Mira, si tú tienes tu computadora con todos los defense in depth, se llama, o sea, defensa aprofundada, ¿no? En profundidad. ¿Qué significa? Tú tienes varias capas, ¿no?, de seguridad. Primero, por ejemplo, con tu Windows, que tu Windows sea original, si es que usas Windows, ¿no? Y después que tenga tu propio firewall del Windows esté mínimamente configurado, que eso ya prácticamente nadie hace. Después tener tu antivirus, un antivirus original. Al mismo tiempo, no utilizar o accesar páginas web que pueden tener contenido malicioso. ¿Cuáles son estas? Generalmente, muy frecuentemente, páginas web de pornografía, por ejemplo, página web de forums. Hay gente maliciosa que entra a los foros y deja un link, por ejemplo, y la persona va y hace clic. Entonces, la pregunta en sí dice, sistema, programa que indique que uno está sufriendo. Sí, los antivirus y hasta el mismo Windows Defender, si tú, por ejemplo, no desactivas el Windows, todo el mundo hizo esto, ¿no? Alguna vez, creo. Si tú no desactivas el Windows Defender y tratas de poner el crack contra el propio Windows, él va a identificar como un ataque, ¿no? Al mismo tiempo el antivirus. ¿Okay? El problema está en el usuario. El usuario final es el mayor problema, y los ataques hoy en día no son tan tecnológicos, son ataques de ingeniería social, son los correos electrónicos que te llegan y que te ponen tu nombre y dicen que te van a cerrar la cuenta, y tú vas y clicas, ¿no? Y das un clic y va a un servidor que fue colocado en otro país probablemente con un malware, baja y se instala, ¿no? Entonces, el problema hoy en día es el usuario. Si tú tienes todos los recursos computacionales desde el punto de vista de software, como antivirus, un buen anti-spyware, que ya generalmente vienen en estos antivirus modernos, en el Norton, en Kaspersky también, y si es que estás con tu sistema operativo actualizado, ¿no? Por eso que es importante actualizarlo, porque todas las vulnerabilidades encontradas han sido teóricamente solucionadas, ¿no? No vas a tener ningún problema. Entonces, gente que, por ejemplo, usa su máquina de manera responsable, solamente para trabajo y accesar páginas web que son realmente conocidas y confiables, no tendrían ningún problema. Pero en sí, los sistemas o programas que indiquen si es que estás teniendo un ataque, sí se pueden identificar como los antivirus, anti-spyware, y también tu propio firewall, ¿no? Y ya si vamos desde un punto de vista más empresarial, está el IDS, que es el detección de intrusos, sistema de detección de intrusos, y el IPS, que es el sistema de prevención de intrusos, ¿no? Entonces sí existe. Ok, genial, totalmente claro. Bueno, para igual
voy a dar ya las últimas consultas también para no alargar mucho y no quitarte también mucho tiempo. De hecho, agradezco mucho la oportunidad que nos estás dando. Una pregunta que me parece también buena es, ¿qué estudios necesarios debo tener para empezar y o manejar la ciberseguridad? O sea, ¿por dónde crees que alguien que le interese estos temas podría empezar o dónde podría formarse? Bien, en sí, la verdad, si es que uno hace seguridad, y esto no es solo seguridad cibernética, sino seguridad de todo tipo, física puede ser también, no militar, uno tiene que conocer qué cosa está defendiendo, ¿correcto? Entonces, para hacer cybersecurity, por ejemplo, para los caminos de las certificaciones de cybersecurity que están en la literatura, todas te piden conocimiento de redes, networking, eh, por ejemplo, un CCNA, ¿no? Ya se está mucho. Y también te piden conocimiento de conceptos generales de TI. Entonces, una certificación que yo recomiendo y que yo tengo, por ejemplo, dicto clases de eso en diplomado, es el Security Plus de la CompTIA. Entonces, Security Plus, quien tiene Security Plus demuestra que sabe todos los conceptos de seguridad. Conoce los conceptos, sabe que es un NAC, sabe que es un APT, por ejemplo, ¿no? Amenaza persistente avanzada, tipos de hackers, en fin, todo lo que existe en la literatura de seguridad sabe. Para eso, para el Security Plus, inclusive, por ejemplo, uno de los requisitos es IT Fundamentals y también Network A+, que son dos certificaciones anteriores en las cuales tú demuestras conocimientos de toda la mayoría de tecnologías que son utilizadas hoy en día, y en Network Plus tú necesitas saber toda la parte de redes, protocolos de la camada de aplicación, HTTP, HTTPS, sus puertas en UDP y TCP, ¿no? HTTP 80, por ejemplo, ¿no? Y después va yendo en camadas, ¿no? Generalmente en las camadas del modelo OSI o el modelo TCP/IP. Entonces, primero, antes de querer entrar con fuerza a la parte de security, yo recomendaría tener un conocimiento por lo menos básico de redes, ¿ok? Y de las tecnologías que existen hoy en día. IT Fundamentals, ¿no? Arquitectura de computadores también es importante, ¿no? Saber cómo funciona el procesador, memoria, eh, en fin, todo, inclusive una fuente de energía, ¿no? Claro, claro, de acuerdo. Bueno, ya, la última pregunta que podemos tener aquí es, ¿qué bases de conocimiento o de hacking debe tener un científico de datos? Entiendo que es parte de lo que has mencionado, pero tal vez quieren relacionarlo un poco más al tema de analítica, ¿no? Sí, correcto. Bueno, una persona que trabaja con grandes datos tiene que saber por lo menos los conceptos de los principales ataques que existen, ¿no? Y las vulnerabilidades eh, para servidores. Eso es básico. ¿Ok? Y mecanismos de protección y defensa también, como por ejemplo, ¿qué es un firewall? ¿Cómo funciona un firewall? ¿Cómo puedo instalar un firewall? ¿No? ¿Cómo puedo configurar un firewall? ¿Qué es un IDS? ¿Qué es un IPS? ¿No? Entonces, conceptos generales de cybersecurity e inclusive eh, todos los que son con servidores y aplicaciones también con usuario final, porque al final de cuentas, si el usuario final cae en algún tipo de ataque, tu servidor, que probablemente está en la misma red, ¿no? O no sería muy difícil de hacer un, un dislocamiento horizontal, o sea, ganar o salir de una máquina para otra máquina hasta llegar al servidor, puede ser comprometido, ¿no? Entonces yo recomiendo eso, toda la parte de servidores, ataques contra servidores y también usuarios finales. Claro. ¿Y qué mecanismos de tratamiento de datos recomendarías conocer? Por ejemplo, tokenización, el tema de hashing, mascaramiento, cosas como esas. Más o menos, ¿qué recomendarías? Bien, básico, protocolos de criptografía, ¿no? Protocolos de criptografía desde los Wi-Fi, ¿no? ¿Qué no usar? Por ejemplo, no usar un protocolo de criptografía, el web, WP, ¿no? Que puede ser hackeado en 2 minutos.
Protocolos de criptografía simétrico, los que comenté, ¿no? El AES, por ejemplo, ¿no? Y no simétricos, también asimétricos, el RSA, curvas elípticas. Aparte de la parte de criptografía, también, bueno, dentro de criptografía, pero no es un protocolo, es una primitiva criptográfica como está en la literatura, las funciones hash, porque las funciones hash me permiten tener, saber la integridad de una información, ¿no? Si esa información no fue cambiada, si esa información es legítima, ¿no? Y eso se utiliza mucho en pericia forense. Genial, genial, genial. Bueno, Max, pues nada, estamos creo que ya finalizando este pequeño Data Live. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación con nosotros desde DataHack. Y a los chicos que están presentes también agradezco mucho el participar tanto en las redes sociales como en este Meet. Y no sé, ¿quieres decir algo adicional, Max? Igual comentarles a los chicos que Max nos va a acompañar en DataHack en diferentes cursos o talleres. Estamos trabajando bastante de la mano con él y sabemos que el tema de tratamiento de datos alineados con la seguridad es bastante importante, ¿no? Y se vienen buenas cosas junto a Max. Adelante, Max, unas palabras adicionales, no sé. Bien, bueno, decirles a todos, ¿no? Que son de la parte de tecnología y la información, que tal vez uno no es especialista en seguridad de información, pero tiene que saber los conceptos más importantes. Eso es una obligación de nosotros, ¿no? Eso debería ser dictado, por ejemplo, en toda carrera de informática, ciencias de la computación, ingeniería de sistemas, análisis y desarrollo de sistemas, por ahí va. Es importantísimo porque es inconcebible, por ejemplo, que una persona que trabaja con grande cantidad de datos no sepa qué es una función hash, por ejemplo, y utiliza un MD5, por ejemplo, en su trabajo, ¿no? Tiene una función hash que es totalmente vulnerable, ¿no? En vez de usar, por ejemplo, un SHA-256, ¿no? Que es lo que se utiliza hoy en día por las buenas prácticas, ¿no? Entonces, todo el mundo que trabaja o que piensa trabajar con grande volumen de información debería conocer los conceptos generales y por lo menos hacer algunos laboratorios de seguridad de la información, como por ejemplo, ¿cómo hago para utilizar la función hash? ¿Qué biblioteca puedo utilizar? ¿No? ¿En qué sistema operativo? ¿En Windows? ¿En Linux? ¿Cómo hago para encriptar, por ejemplo, un archivo o una serie de archivos? ¿No? ¿Cómo hago para configurar una VPN, por ejemplo? Porque mi cliente va a enviar todos sus datos desde su casa, por ejemplo, ¿no? O desde la otra empresa va a tener que hacer, un backup, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a enviar ese backup? Probablemente por una VPN. ¿Cómo configuro la VPN? Entonces, es importantísimo porque siempre cuando hay manoseo de datos, tiene que haber la parte de seguridad obligatoriamente, porque es un desastre, ¿no? Cuando ya las informaciones salen y son expuestas, ¿no? La reputación de la empresa va para abajo totalmente y hay una pérdida económica inmensa. Eso recomendaría, ¿no? Y es eso, Jesús. Bueno, nada, agradecer a todos, ¿no? Por haberme acompañado. Creo que me excedí un poco en el tiempo, pero bueno, más o menos esas son mis recomendaciones. Genial, genial. Nada, muchas gracias a ti, Max. Gracias por el tema tan importante que nos ha dado y estoy seguro que a todos nosotros nos ha interesado. Y vamos a los chicos contarles que vamos a compartirles esta presentación de Max, no se preocupen, para que lo puedan ver. Y también, bueno, el video que tenemos de grabación, ¿no? Que está tanto en Facebook, igual se los compartiremos dentro de un correo. ¿Sí? Bueno, voy a ceder el pase ahora a Jaime, que es del equipo de DataHack. Como saben, dentro del equipo estamos teniendo diferentes programas, ¿sí? Tanto de Big Data como de inteligencia artificial. Y lo que estamos haciendo ahora es un sorteo, hemos hecho un sorteo durante la semana para generar algunas becas, ¿no? Adicionales a las personas que han participado, ¿no? Ahí voy a ceder el pase a Jaime para que pueda empezar con este sorteo. Eso sería todo, Max. Muchas gracias. Listo, un abrazo, buenas noches con todos.
¿Qué tal, chicos? Muchas gracias de nuevo, Max, por todo lo que nos has compartido. De hecho, es una información muy valiosa. Te agradecemos de parte personal y de parte de todo el equipo de Data Hack. Gracias, Jesús, por el pase. Bueno, sí, vamos a comenzar con el sorteo de las 2 becas, tanto para el programa de Data Engineering y Architecture y para el programa también de Inteligencia Artificial. Vamos a compartir. Perfecto. Bueno, comentarles que el sorteo de ambas becas ha sido promovido desde nuestras redes sociales, desde nuestro Facebook, Instagram, Twitter, y comentarles de que, bueno, hemos tenido mucha acogida, muchas personas que han participado y que pueden ser los afortunados en llevarse estas 2 becas para estos cursos muy importantes. Tanto hemos sacado concursantes de nuestro Instagram, de nuestro Facebook, incluido también de nuestro Twitter. Así que vamos a comenzar con el sorteo. Comentarles también de que cualquier información, campaña o promoción que en el futuro vayamos subiendo pueden ser los primeros en poder acceder a ellos siguiéndonos en nuestras redes sociales. Y cualquier consulta acerca de algún programa o alguna promoción, pues también pueden consultarnos mediante Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o inclusive desde nuestro WhatsApp de la empresa o en todo caso desde nuestro correo. Simplemente el correo es hola@datahacks.ai. Pueden escribirnos y nuestro equipo por interno les estaría brindando toda la información que ustedes pues necesiten. También les recuerdo que el programa tanto los programas de ingeniería de datos y de inteligencia artificial están dando inicio en este mes de agosto, el 8 de agosto y el 12 de agosto están comenzando. De hecho, ya nos están quedando limitadas los cupos, así que si es que alguno está interesado en participar dentro de estos grandes programas, pues les recomiendo que consulten de una vez la información acerca de los cursos, de las mallas, inclusive hasta de los docentes, de los que participan y que dictan los programas, para que puedan dar inicio de una vez. Bueno, vamos terminando con los participantes. Todos ellos son los que han cumplido los requisitos dentro de nuestro sorteo. Y como le había comentado, el primer premio es una beca para el programa de inteligencia artificial. Y el segundo es para el programa de Data Engineering and Architecture. Bueno, pues chicos, les deseo muchísima suerte y vamos a ver quiénes son los afortunados. Bueno, ya tenemos a los 2 ganadores. La beca de Data Engineering and Architecture se lo lleva el señor Roberto Arnold Guerrero y de Inteligencia Artificial el señor Alejandro Valtierra. Ambas personas estarán siendo contactadas por interno mediante Facebook o Instagram, dependiendo de la plataforma en las cuales hayan participado. Nuestro equipo les va a estar enviando un enlace y toda la información necesaria para que puedan entrar y pues disfrutar del programa y aprender con nosotros de la mano. Bueno, eso ha sido todo por este sorteo. Muchísimas felicidades nuevamente a los dos ganadores. Jesús, ¿tienes alguna información más que nos puedas compartir? Pues nada, de hecho, nada, gracias Jaime por el apoyo. Chicos, eso sería todo por hoy, Data Live. Ya nos estamos viendo en la próxima sesión.
donde vamos a hablar de robótica. Se vienen temas interesantes con nosotros. Igual síganos, porfa, en nuestras redes sociales y se van a venir nuevos cursos, más sorpresas y eso sería todo por hoy. Muchas gracias nuevamente a Max por el apoyo, a Diego también también por el apoyo y a todas las personas que han participado y han hecho posible este evento. Muchas gracias. Hasta luego.